Bienvenidos nuevamente a esta videoclase. Hoy vamos a analizar el presupuesto, definición y su clasificación, como seguimiento a la unidad 3 referente a la planificación financiera. Iniciamos planteando los objetivos de aprendizaje que debemos alcanzar al final de esta videoclase. A continuación, A. Conocer el proceso de elaboración de un presupuesto para la empresa. B. Establecer la clasificación de los presupuestos según puntos de vista y las necesidades de cada empresa de acuerdo a las actividades que éstas desarrollan. Iniciamos y definiremos qué es el presupuesto según autores. Vamos a definir qué es un presupuesto. Según el autor Burbano Ruiz, Jorge E. y Ortiz Gómez, Alberto, es la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. Es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. David Noel Ramírez Padilla. Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. Pero existen diferentes tipos de presupuesto, pero nosotros nos vamos a enfocar en los presupuestos financieros. Para ello, vamos a analizar cómo es su composición. ¿Qué es un presupuesto financiero? Según autor Raúl Cárdenas y Nápoles, es una herramienta mediante la cual se planea la estructura financiera de la empresa, es decir, la mezcla o combinación óptima de crédito de terceros y capital propio de accionistas, bajo la premisa de establecer lo que puede funcionar en la empresa. Así como todas las herramientas financieras que son importantes en el logro de los objetivos y decisiones para la empresa, debemos de tener en cuenta la importancia del presupuesto para la empresa. Permite tener un control de nuestros ingresos y gastos en un periodo de tiempo determinado, permitiendo, de esta manera, estimar de manera aproximada el estado financiero de la empresa y poder acometer inversiones futuras que, de otro modo, no serían posibles. En la actualidad, las entidades forman parte del medio económico en el cual se desenvuelven y predomina la desconfianza. Es por ello que para las organizaciones es trascendental utilizar el presupuesto debido, que es una herramienta de control que refleja cálculos anticipados de los ingresos y gastos, ya que éstas se encuentran sumergidas en un ambiente cambiante en el que existen diversos factores que provocan incertidumbre. Es necesario proyectar y verificar todas las operaciones que se pretenden desempeñar de tal manera que se reduzca el riesgo y que además contribuya en la coordinación de las actividades, porque unifica el trabajo de todo el recurso humano tras un mismo objetivo. Los presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones, como gubernamentales, grandes, medianas y pequeñas empresas. Estos son importantes porque ayudan en la planificación financiera para un mejor control de las operaciones de las entidades. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y corrigen la dirección hacia lo que verdaderamente se busca y se quiere alcanzar. Además de cuantificar en términos financieros los diversos componentes de su plan de acción. Las partidas de estos sirven como guías durante la ejecución en un determinado periodo de tiempo y sirven como norma de comparación una vez que se hayan completado los planes. Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las necesidades totales de las empresas y a dedicarse a planear de modo que puedan asignarse a todos los componentes los recursos necesarios para el buen funcionamiento. Ya hablamos de la importancia del presupuesto para la empresa, pero es importante tener claro cuáles son sus objetivos dentro de la empresa. Objetivos del presupuesto. 1. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 2.
controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas previstas. 3. Coordinar los diferentes centros de costo para asegurar la marcha de forma integral. Los presupuestos se deben de considerar en el entorno económico que se tiene hoy en día, por lo que se debe estimar el comportamiento de la organización en el futuro, que permita obtener los resultados deseados. Seguimos y vamos a analizar las etapas que componen al presupuesto. Etapas de la elaboración de los presupuestos. Si se busca que las empresas recurran al presupuesto como herramienta de control, deben considerarse las etapas, que son 5 grupos según el autor Héctor Salas González. En su preparación, cuando se tenga implementado el sistema o cuando se trate de aplicarlo. Previsión. La pregunta que se hace es, ¿qué se debe hacer? Es decir, es tener anticipado todo lo necesario para la elaboración y ejecución del presupuesto. Planeación. Acá se hace la pregunta ¿qué y cómo se va a hacer? Es decir, el camino que se va a seguir, la unificación de actividades por medio de las cuales se establecen los objetivos de la empresa. Organización. La pregunta que se hace en este objetivo, ¿quién lo hará? En este se hace la estructuración técnica de las relaciones que deben de existir entre los niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de una empresa, con el fin de lograr la mayor eficiencia dentro de los planes. Dirección. Es la función ejecutiva donde se va a guiar, conducir, inspeccionar a los subordinados para que hagan lo planeado. Control. Es la acción por medio de la cual se considera si los planes y los objetivos se están cumpliendo. Se debe establecer comparación entre los hechos y lo planeado, lo cual conlleva a la determinación de las variaciones o desviaciones ocurridas. Esto con la finalidad de hacer las superaciones y correcciones que deban hacerse. Ahora bien, los principios que constituyen la razón de ser de los presupuestos los vamos a ver de la siguiente forma. Predictibilidad. Permite a los directores generales y estratégicos predecir hechos que han de suceder o que quieren que ocurran en un determinado periodo de tiempo. Determinación cuantitativa. Se debe determinar unidades monetarias para cada uno de los planes de la empresa para el periodo presupuestal. Objetivo. Puede preverse sucesos siempre y buscar objetivos con planes estratégicos que permitan a la empresa obtener mejores resultados. Precisión. Los presupuestos son planes de acción y deben presentarse de manera precisa y concreta. Deben evitar incertidumbres que impidan su correcta ejecución. Costeabilidad. El beneficio de instalación del sistema de control presupuestal ha de superar el costo de instalación y funcionamiento del sistema. Flexibilidad. Todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan, en razón de la parte totalmente imprevisible y de las circunstancias que hayan variado después de la previsión. Unidad. Para que toda empresa obtenga buenos resultados, debe tener un solo presupuesto para cada función, y todos los demás deben estar debidamente coordinados. Confianza. El decidido apoyo y la seguridad en todos los principios y en la eficiencia del control presupuestal por parte de todos los directivos de la empresa son importantes para su buen desarrollo. Ahora vamos a clasificar los presupuestos de la siguiente forma. Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista, según las necesidades de cada una de las empresas. 1. De acuerdo a las actividades que éstas desarrollan. Rígidos, estáticos, fijos o asignados. Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad. Dejan de lado el entorno de la empresa, económico, político,
cultural, etc. Este tipo de presupuestos se utilizaban anteriormente en el sector público. Flexibles o variables. Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran aceptación en el campo del presupuesto contemporáneo. Son dinámicos, adaptativos, pero complicados y costosos. 2. Según el periodo de tiempo. A corto plazo. Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con economías inflacionarias. A largo plazo. Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que generalmente adoptan los estados y grandes empresas. 3. Según el campo de aplicación en la empresa. Operación o económicos. Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran, y su contenido se resume en un estado de ganancias y pérdidas. Entre estos presupuestos se pueden destacar ventas. Generalmente son preparados por meses, áreas geográficas y productos. Producción. Comúnmente se expresan en unidades físicas. La información necesaria para preparar este presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades económicas a producir y disponibilidad de los materiales. Compras. Es el presupuesto que prevé las compras de materias primas y o mercancías que se harán durante determinado periodo. Costo producción. Algunas veces esta información se incluye en el presupuesto de producción. Al comparar el costo de producción con el precio de venta, muestra si los márgenes de utilidad son adecuados. Flujo de efectivo. Es esencial en cualquier compañía. Debe ser preparado luego de que todos los demás presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de flujo muestra los recibos anticipados y los gastos, la cantidad del capital de trabajo. Maestro. Este presupuesto incluye las principales actividades de la empresa, conjunta y coordina todas las actividades de los otros presupuestos y puede ser concebido como el presupuesto de presupuestos. 4. Financieros. En estos presupuestos se incluyen los rubros y o partidas que inciden en el balance. Hay dos tipos, los cuales son A. Caja o tesorería. Recordemos, como habíamos dicho en anteriores clases, el presupuesto de caja se refiere a estado de las entradas y salidas de efectivo planeadas de la empresa, que se usa para calcular sus requerimientos de efectivo a corto plazo. B. Erogaciones capitalizables. Cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica, personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno. Durante un periodo, por lo general, en forma anual. 5. Según el sector de la economía en el cual se utilizan. Público. Son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control de gastos públicos, y en ellos se contemplan las diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e inversiones. Privado. Son los que utilizan las empresas particulares como instrumento de su administración. Debido a la importancia de los presupuestos, todas las entidades requieren de una adecuada planificación presupuestaria, ya que forman parte de un medio económico, ya sea en sus diferentes aspectos administrativos y contables para así planear sus actividades. Como pudimos observar, la clasificación de los presupuestos depende de muchos factores que intervienen en la empresa, para su composición y estructuración. Vamos a estudiar las características, elementos y funciones de los presupuestos. Iniciamos con las características de los presupuestos. Las técnicas presupuestarias se consideran abiertas,
por el hecho de relacionarse con todos los componentes de la empresa, recibiendo información y proporcionando resultados como instrumento de planificación y control. Sus principales características son: mencionemos algunas para efecto de ejemplos. 1. Se adaptan a la finalidad de cada una de las entidades. 2. Se presentan en términos cuantitativos. 3. Cada área de actividad es controlada por un presupuesto específico. 4. Se formulan con anticipación. 5. Permiten analizar las variaciones de los resultados reales y proyectados que conllevan a la fijación de soluciones. 6. Son flexibles ante las circunstancias cambiantes en un momento determinado. Vamos a iniciar con los elementos de los presupuestos. Los elementos que debe conllevar la elaboración de los presupuestos son los siguientes. 1. Integrador. Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. 2. Coordinador. Significa que los planes para la empresa deben ser preparados en conjunto y coordinadamente. 3. Operaciones. Uno de los objetivos principales de los presupuestos es determinar los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos en los que se incurrirán. 4. Recursos. No es suficiente con conocer los ingresos y gastos futuros. La empresa debe planear los recursos necesarios y su asignación, lo cual se logra con la planeación financiera. Las funciones de los presupuestos se distribuyen en tres aspectos principales. 1. La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero de la organización. 2. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes, para verificar los logros o remediar las diferencias. 3. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la organización. Para ir finalizando esta videoclase, vamos a realizar una comparación de las ventajas y desventajas de los presupuestos. Ventaja y desventaja de los presupuestos. Teniendo en consideración la importancia de las ventajas de los presupuestos para el logro de una planeación adecuada, vamos a mencionar algunas ventajas y desventajas. 1. Motiva a la gerencia para que defina adecuadamente los objetivos de la empresa. 2. Propicia que se defina una estructura adecuada, determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de las partes que integran la organización. 3. Cuando existe la motivación adecuada, se incrementa la participación de todos los niveles de la organización. 4. Facilita a la administración la utilización óptima de los diferentes insumos. 5. Facilita la coparticipación e integración de las diferentes áreas de la compañía. 6. Obliga a realizar un autoanálisis periódico. 7. Facilita el control administrativo. 8. Es un reto que constantemente se presenta a los ejecutivos de una organización para ejercitar su creatividad y criterio profesional a fin de mejorar la empresa. Ayuda a lograr mayor eficacia y eficiencia en las operaciones. Sin embargo, como toda herramienta, el presupuesto tiene ciertas desventajas que deben ser consideradas al elaborarlo o durante su ejecución. 1. Debe ser adaptado constantemente a los cambios de importancia, lo que significa que es una herramienta dinámica que debe adaptarse a cualquier inconveniente que surja, ya que de otra manera perdería su sentido. 2. Su ejecución no es automática. Es necesario que en la organización se comprenda la utilidad de esta herramienta, de tal forma que todos se convenzan de que ellos son los primeros beneficiados por el uso del presupuesto. De otra forma, serán infructuosos todos los esfuerzos por aplicarlo. 3. Es un instrumento que no debe sustituir a la administración. Uno de los problemas más graves que provoca el fracaso de las herramientas administrativas es creer que por sí solas pueden llevar al éxito.
hay que recordar que es una herramienta que sirve a la administración para que cumpla su cometido, y no para competir con ella. Es así como tenemos una visión o enfoque de los presupuestos para las diferentes áreas dentro de la empresa. Y según su actividad económica, los presupuestos nos sirven de mucho para salvaguardar las arcas de una entidad u organización. Sería todo para esta videoclase. Gracias por su atención. Antes de terminar, les dejo el siguiente pensamiento de Henry Ford, y dice de la siguiente forma: reunirse es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso, trabajar unidos es el éxito. Nos vemos en la siguiente videoclase.